Bienvenidos a nuestro Gran Vía de jueves, ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad. Además, en la segunda parte de nuestro programa nos acompañará Manuel Cantera, que viene a hablarnos de su segunda novela, una novela protagonizada por mujeres, y nos va a contar todo lo que tiene que ver con ella. Será como siempre después de nuestro habitual repaso a la prensa, que comenzamos con la portada del diario El País. El asunto de portada en la jornada de hoy es el mismo en los dos grandes medios, en El País y en El Mundo, y es el que tiene que ver con la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Podemos se consolida como alternativa al bipartidismo. Aumenta la preocupación ciudadana por los casos de corrupción. Además, ningún dirigente aprueba en la valoración de los líderes nacionales. El otro asunto que nos cuenta la portada del diario El País es que Mas ofrece una negociación con Rajoy después del 9 de noviembre. Y de la portada del País pasamos a la del Mundo, que, como les decíamos, nos cuenta en su primera el mismo asunto, el que tiene que ver con la encuesta del CIS. Terremoto Podemos. Floriano excluye la corrupción como la causa de la caída del PP en las encuestas del CIS. Íñigo Errejón, de Podemos: los ciudadanos piden a Podemos una transformación hoy, no en 10 años. Y Pedro Sánchez se consuela con su buena valoración y resta importancia al ascenso del partido de Pablo Iglesias. Además, nos cuenta el diario El Mundo: derrota demócrata. Obama planta cara al Partido Republicano, acelerando la nueva ley de inmigración. Y de la prensa nacional pasamos a la prensa local, que hoy también viene en cierto modo marcada por las encuestas. En nuestros servicios informativos van a poder ver la encuesta electoral que esta casa ha encargado, van a poder ver esos resultados, pero les contamos que en la portada del Faro también aparece el resultado de una encuesta. La van a ver, la que ha encargado a Sigma 2, y que dice lo siguiente: el PP revalidaría su mayoría con 15-16 escaños, el PSOE tendría entre 4 y 5, Caballas 4 y el resto tendría un escaño. Además, los sirios cambian la Plaza de los Reyes por el CETI. Saben que es la noticia que les contábamos en la jornada de ayer. Y de la portada del Faro pasamos a la del pueblo de Ceuta, que opta por otro asunto. Lo van a ver. Impugnan el concurso del cartón al considerarlo un traje a medida. La cláusula sexta impone un certificado de gestor de residuos expedido en Ceuta. El denunciante afirma que supone una violación del principio de igualdad. Y además, Interior creará oficinas de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla. Y para finalizar, vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día. Ahí la tienen, la están viendo. Defensa evacuará la península cualquier caso positivo de ébola que se detecte en Ceuta, y además los sirios vuelven al CETI a la espera de cruzar el estrecho en breve como solicitantes de asilo. Pues bien, estos son los asuntos de esta jornada de jueves. En unos segundos pasamos a analizarlos aquí en Gran Vía. Aquí estamos de vuelta en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan hoy. Enrique Palomino, que se estrena con nosotros en la tertulia, bienvenido. Muchas gracias, Laura. Juan Manuel Doncel, bienvenido. Hola. Juanma, hoy tienes la oportunidad de contrarrestar lo que decía el otro día Pablo Matés, de que tú no habías venido porque no querías debatir con él. Hoy el que no ha venido ha sido él. Creo que puedes defenderte hoy. Eso es que ha visto el Faro esta mañana y yo creo que ha dicho... Ha preferido no venir, ¿no? Nosotros vamos a comenzar analizando esa noticia que les contábamos a última hora ayer en este mismo programa. Les contábamos que había salido esa encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, una encuesta electoral que daba un resultado que prácticamente no sorprendía a nadie, porque más o menos lo adelantaba ya la encuesta de Metroscopia para el diario El País. Hay dos lecturas de esa encuesta del CIS. Por un lado, la que tiene que ver con el voto directo, que sitúa a Podemos en primera posición, seguido del PSOE, y en tercera posición al Partido Popular, y otra, la de la estimación de voto, que sigue situando al Partido Popular en primera posición, seguido del PSOE en segunda, y en tercera posición a Podemos. Eso sí, todos ellos con resultados muy similares. Claro, la prensa nacional, ¿por qué ha decidido titular? Pues por el gran avance de Podemos. De hecho, lo vemos en la portada del diario El País, que nos cuenta: Podemos se consolida como alternativa al bipartidismo. Y si nos vamos a la portada del Mundo, nos encontramos que hoy, en vez de foto de portada, tienen viñeta de portada. Se ve a Pablo Iglesias, que está siendo aupado por el resto de políticos de nuestro país. Dice: terremoto Podemos. Juanma, no sé si tenías oportunidad a lo largo del día de ayer o bien hoy de leer esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, y me gustaría que nos comentaras qué es lo que te ha parecido.
Sí, vemos que se viene poniendo de manifiesto una tendencia, ¿no?, que ya se venía vislumbrando hace un tiempo, ¿no? Esa fragmentación del sistema de dos partidos, PP y PSOE, pues irrumpe con fuerza una tercera formación, como en este caso es la de Podemos. No es nuevo, ¿no? Ya se vio en las elecciones europeas, ¿no? ¿Recuerdas aquel día que estábamos precisamente Sí. aquí sentados, como a muchos les generaba sorpresa aquellos 5 eurodiputados de Podemos, porque las encuestas, si recuerdas, le daban 1, las más optimistas 2, y sin embargo se hicieron con 5 eurodiputados? Muchos marcan ese día como el día en que todo empezó a cambiar. Sí, en aquel momento lo que era algo incipiente, ¿no? Bueno, se viene vislumbrando, ¿no?, a lo largo del tiempo bueno, que es una realidad, que es un hecho que está ahí, y que bueno, y que todos los parámetros indican una tendencia, ¿no?, a que se va consolidando, ¿no?, como una formación, ¿no? Si analizamos, ¿no?, un poco así más bien en profundidad un poco qué está pasando en los dos grandes partidos, ¿no? Pues yo creo que por parte del PSOE lo que ha venido a significar la llegada de Pedro Sánchez, digamos, ha sido como frenar, digamos, el desgaste o la queda que estaba sufriendo, ¿no? Porque vimos que, bueno, todos los sondeos con Alfredo Pérez Rubalcaba indicaban la catarsis, ¿no?, que estaba teniendo el PSOE. Irrumpe Pedro Sánchez, pero bueno, se ve como que se ha frenado el desgaste, pero no retoma, ¿no? O recupera el camino perdido, ¿no? De hecho, hablando del PSOE, aunque su valoración, su porcentaje de intención de voto es mejor que el CIS del mes de julio, que fue el último barómetro electoral que conocíamos, sigue muy lejos de su mínimo histórico en unas elecciones, que fue el de las últimas, que era del 28%. Es decir, a pesar de ese frenazo del desgaste del que hablabas, le queda mucho por recuperar. Sí, por suerte todavía está muy bajo de lo que sería lo deseable, ¿no?, para una alternativa de gobierno. Pero es que también el Partido Popular, también si miramos de puerta hacia adentro, también está sufriendo ese, ya no el desgaste, ¿no?, de la coyuntura en la que ha venido gobernando, con la crisis que envolvía todo el entorno europeo, sino que es que se ve que se viene demandando ese movimiento renovador que se tiene que haber llevado quizá en el interior del seno, ¿no?, del PP, con todo lo que ha acontecido últimamente. Eso es un secreto a voces, ¿no?, que hoy en día está ya no solamente en la opinión pública, sino en todos los militantes del partido. Entonces eso ha producido también un descontento electoral. Yo creo que también la falta de explicaciones, ¿no?, la falta de explicaciones a algunos hechos que a todos nos ha hecho que nos llevemos pues las manos a la cabeza, ¿no?, y que nos sorprendamos, ¿no?, desgraciadamente, ¿no?, de los casos que han aflorado internamente de corruptela en el partido. Y la gente, bueno, pues yo creo que lo que quiere ahí es una respuesta, pero con contundencia, ¿no? Eso añadido, ¿no?, a que tampoco ha sido fácil, ¿no?, la coyuntura en la que ha tocado gobernar en esta legislatura, pues también ha producido un desgaste importante respecto al resultado de las últimas elecciones generales. Y bueno, ahora los datos de Podemos, pues también habría que hacer un capítulo aparte, ¿no?, porque si vemos, ¿no?, que el 40 y tanto por ciento, creo, ¿no?, que el 45% de electores de Izquierda Unida, pero el 28% del PSOE, el 24% del PP. Yo también ahí me haría una pregunta. ¿Qué son? ¿Datos es más fuga o datos de fieles? Ahora vamos a hablar de todo ese tipo de cosas que tienen que ver de dónde viene el electorado de Podemos, franjas de edad, espectro ideológico, pero quiero que Enrique se estrene y quiero preguntarte, ¿te ha sorprendido este resultado que da el barómetro del CIS, que sitúa el primero en intención de voto directa, no en estimación de voto, que sigue liderando el Partido Popular, pero en intención de voto directa sitúa en primer lugar a Podemos, una formación que tiene apenas 8 meses de vida? Bueno, si Podemos lo miramos desde el punto de vista de una formación reciente y verdaderamente el desencanto que hay en la población, que están ahora mismo atravesando por todas las circunstancias acaecidas una mala situación económica, pues es verdad que Podemos tiene que resurgir, porque hay
hay mucho malestar en la población, no es por otra cosa. La gente, ¿tú crees entonces que demuestra su malestar diciendo no, estas elecciones lo que voy a hacer va a ser, de momento, cuando me preguntan en las encuestas, decir que voy a votar a Podemos y castigar a PP y a PSOE? ¿Merecen el castigo las dos grandes formaciones? Hombre, merecen el castigo porque hasta por los temas de corrupción principalmente, que ha sido lo que hasta ahora mismo, además de la crisis económica que ha atravesado, no el actual gobierno, pero sí el pasado, el de Rodríguez Zapatero, porque llevó a una situación en España mala y que entonces ahora hay que reaccionar, pero con recortes, y la verdad es que están pasándolo muchas familias mal. Hay quien dice de todas maneras, la encuesta deja mucho que desear bajo mi punto de vista, porque claro, hay una diferencia entre lo que es la encuesta mirada desde el punto de vista del momento, que es como se habla del momento, a la intención de voto. El momento es verdad que ahora mismo, con toda la corrupción que está habiendo, y pues la gente pues está en un momento de desencanto y están votando a Podemos para salir de esto. Pero la encuesta también, si miramos los parámetros en los que se ha realizado, o sea, se han puesto igual de porcentaje, 28,3%. Se le ha preguntado a las personas que votaron el año pasado o hace 4 años, tanto al PP como al PSOE, en el mismo porcentaje. Claro, cuando el PP sacó un 40 y tantos %, pues ahí hay una desviación importante dentro de, que yo lo que creo que se le ha llamado la cocina. Claro, a la hora de elaborar la encuesta, no ya en lo que tiene que ver con el voto directo, sino en lo que tiene que ver con esa estimación de voto, que es el otro dato en el que sigue ganando el Partido Popular, se tiene en cuenta variables como la que tú comentabas, Enrique. El recuerdo de voto. ¿A quién votó usted en las últimas elecciones generales? Eso, por ejemplo, en el caso de Podemos es imposible, porque nadie puede recordar haberlos votado porque no existían. Entonces, eso es algo que desvirtúa de alguna manera ese resultado la encuesta, en la estimación de voto. Pero la encuesta también se realizó a unos electores que votaron al 28%, tanto el PP como el PSOE. O sea, es decir, que a los que se le ha obtenido el voto, el segmento de personas que se ha dirigido a la encuesta son claramente de izquierda, son claramente del PSOE. Vamos con cuestiones que nos cuenta esta encuesta del CIS, que nos habla de las franjas de edad. Juanma, hay una cosa muy curiosa, siempre se ha dicho cuando se habla de Podemos, no, Podemos es un partido de gente joven. Miramos las franjas de edad y nos damos cuenta de que Podemos vence en prácticamente todas las franjas de edad y empieza a no ganar a partir de la gente de 55 años. Es decir, se desvirtúa un poco esa idea de no esta gente de Podemos pues los vota la gente joven, de entre 18 y 35. Eso se ha demostrado que no, es uno de los mitos que tira esta encuesta del CIS. Y otro de los mitos que tira es una cosa que comentaba ahora Enrique, que el votante de Podemos proviene de formaciones como Izquierda Unida. Se ha demostrado, tú lo comentabas antes, que un porcentaje elevado viene del PSOE y que también hay un porcentaje que viene del Partido Popular. Pero bajo. El porcentaje que se habla en los medios de comunicación es del 6%, ¿no? Sí. Un porcentaje mínimo, ¿no? Si tenemos en cuenta o metemos en una urna el votante del PP que pueda estar descontento con la política que haya podido llevar a cabo o por decisiones que se hayan podido tomar y que no hayan caído bien en el seno del electorado, ¿no? Y con el voto, bueno, que hay votos que se pierden también a lo largo de 4 años de gobierno o de 8 años de gobierno, pues hay votos un simpatizante que pierde la opción de voto del partido y se va a otra formación. Vemos que el 6% no es un dato muy significativo respecto al Partido Popular. Donde más desgaste hay, digamos, es en los partidos de centro-izquierda, ¿no? PSOE e Izquierda Unida, ¿no? La debacle de la izquierda se viene viendo hace ya un tiempo en este país. Entró en una crisis de liderazgo, entró en una crisis, yo creo también de llevar a cabo la política o las directrices ideológicas,
Y eso, claro, se traduce en estos resultados. Este descontento al final hace que surja una nueva formación que también tenemos que reconocer que todo su inicio es en los movimientos del 15M, que ahí es cuando surge todo el movimiento de Podemos, la angustia de la crisis, decisiones gubernamentales, no estamos de acuerdo, la protesta en la calle, irrumpe con fuerza este movimiento, ¿no? Y ese desgaste, ¿no?, de la izquierda, vemos que desde la última legislatura de Zapatero hubo ya una tendencia, ¿no?, un declive generalizado, ¿no?, a nivel nacional. Las últimas elecciones generales no remonta el vuelo, salvo en Andalucía, que bueno, con el boom de la campana se salva, y vemos que no, que la tendencia es al estancamiento, ¿no? Y por parte de Izquierda Unida ya vimos que venía adelantando al PSOE, sobre todo en Andalucía. Fíjate lo que pasó, en Extremadura también pactando con el Partido Popular. En Andalucía, si no son pinzas, no estaría gobernando el PSOE, y a nivel nacional también el importante número de congresistas, ¿no?, de diputados que alcanza Izquierda Unida, que ya se hablaba de que había un éxodo de gente del PSOE que estaba regalando en Izquierda Unida, ¿no? Bueno, todo esto se une más al descontento de otras formaciones, y hace, bueno, que esta formación pues tenga los datos que ahora tan exitosos que se les adjudican ahora, aunque de aquí a mayo todavía, digo las municipales, y de aquí a las nacionales todavía queda mucho camino por recorrer, bueno, y mucho que llueve. Para las nacionales, un año, justo ahora, en el mes de noviembre, si todo es como está previsto. Se ha centrado mucho el análisis en el daño que ha generado Podemos, tanto a Partido Popular como a Partido Socialista, pero muy poco se ha hablado, lo apuntaba ahora Juan Manuel Doncel, de las dos formaciones que prácticamente se quedan hundidas ante este gran avance de Podemos. Hablamos del caso de Izquierda Unida, que desde las pasadas elecciones generales no hacía sino subir en las encuestas, subir y subir y subir, y hablamos de otra formación, también podemos decir prácticamente nueva, que ya se presentaba a las pasadas elecciones generales, que es Unión, Progreso y Democracia. Enrique, ¿algún mérito tiene que tener esta gente de Podemos cuando ha sido capaz de generar estas expectativas? Otros partidos de nueva creación, como Unión, Progreso y Democracia, no lo consiguieron, y vemos cómo en esta encuesta se confirma su hundimiento. No van a ser mucho más allá que pinza para gobernar en aquellos sitios que sea necesario. Bueno, esto, en mi opinión, creo que es debido a que existían ya, y son partidos que, bueno, que son tradicionales, y a pesar de que sean partidos nuevos, vienen con gente que ya no militaban en otros partidos y con una trayectoria larga, y entonces todo se asimila a lo antiguo. Aquí todo lo pasado pues parece ser que no es bien visto por la juventud, que son los que más fuerza tienen en Podemos, a pesar del desencanto y en la mayoría de edades, pero creo que esto es una fuerza nueva de la juventud a raíz del 15M, que como ha dicho Juanma. Y la verdad, y entonces esos partidos tradicionales pues no están reaccionando, aunque yo creo que esto se calmará un poco, porque esto es una fiebre, pero la fiebre bajará, en mi opinión. No sé si quieres comentar algo respecto a lo de UPyD, porque a mí sí que me llama poderosamente la atención. No solamente UPyD, ¿no?, y el Movimiento Ciudadano y Vox, ¿no? Yo es que creo los subpartidos de los partidos al final tienen poco recorrido. Y esto es lo que se está viendo que le está pasando a estas formaciones, ¿no?, como Vox, Ciudadanos, que también en su día, no con esas cotas de popularidad, porque yo mismo lo quiero calificar de popularidad, que tiene Podemos, pero también las encuestas y los barómetros del CIS, bueno, pues aparecían también de buena primera, con la posibilidad de conseguir escaños, de hacerse con alcaldías en municipios, en asambleas de comunidades autónomas, pero te das cuenta de que, bueno, al final es que son subdivisiones porque Rosa Díez, todos vemos el origen que tenía, venía del Partido Socialista, pero se le agregan también simpatizantes que también tenía el Partido Popular, se forma una formación de centro como una alternativa, pero no deja de ser una sub de la matriz, ¿no?
Y en este caso de Podemos, bueno, pues también, bueno, son arroz revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y irrumpe, se aprovecha también del descontento que hay generalizado entre simpatizantes y, bueno, pues bienvenido sea todo lo que pueda abarcar. Ahora, la pregunta sería, ¿esto es más mérito de Podemos o es desmérito de los dos grandes partidos nacionales? Porque hay mucho desmérito de los dos grandes partidos para que suceda esto. Sí, hay ese demérito, es evidente y lo hemos visto, vamos, lo vemos prácticamente a diario. Juanma, tú lo sabes que te sientas aquí en la tertulia todas las semanas y hablamos de temas que es como para que la gente se eche las manos a la cabeza. Pero es cierto que ese demérito de los partidos nacionales no ha favorecido a otras formaciones y sin embargo a Podemos sí. Yo creo que algún día deberíamos sentarnos y hablar de la estrategia de comunicación de Podemos, que al menos bajo mi punto de vista ha tenido mucho que ver en este avance. Nos queda muy poco tiempo para hablar de los asuntos nacionales. Porque la estrategia de comunicación del PP nunca se ha caracterizado por ser la panacea yo del creo partido, ¿no? que algún día deberíamos hablar de estrategias de comunicación, dejar un programa entero para hablar de cómo son esas estrategias de comunicación y cómo se llega a la gente, que es algo que parece que esta gente de Podemos sí ha sabido hacer. Nos quedan apenas 5 pues mira, minutos. hay también 3 datos que son Sí. importantes, ¿no? Leyendo un poco la prensa, fíjate, hace 2011, hace ¿Sí? 4 años, ¿no? El 91% de la población veía mala situación económica. Hoy es un 81%. Bueno, hemos bajado 10 puntos porcentuales, vale. El paro estaba en el 81% de preocupación, está en el 76%, pero sin embargo la corrupción estaba en el 9,2% y hoy está ya en el 44%. Es que Ese es el dato demoledor que le ha hecho daño a los dos grandes partidos. Exactamente, apunta a que eso es lo que ha hecho cambiar la misión. Muy poco tiempo, solamente una idea muy básica. Sí que os lo voy a pedir, por favor, el 9N va a haber consulta en Cataluña. No sabemos qué va a pasar, si los Mossos van a intervenir, si no van a intervenir. Enrique, en 2 minutitos, ¿qué te parece esto que tiene que ver con la consulta catalana? Bueno, con la consulta catalana, como todo ha sido un invento de el presidente de la Generalitat, más, pues bueno, la consulta es ilegal y entonces, como es ilegal, pues tendrán que tomar las medidas oportunas porque no van con arreglo a la ley. Luego tendrán que tomar las medidas oportunas. Los Mossos de Escuadra van a tener que intervenir y según el ministro, yo lo escuchaba ayer, tienen que intervenir. No se plantean otra opción que no sea intervenir dentro del día 9 si abren los colegios electorales y demás. Ahora, lo acabo de leer en el diario El País, Mas ofrecen negociación a Rajoy después del 9 de noviembre. Sí, bueno, después del 9 de noviembre, pues a la vista de lo que salga, que me figuro que habrá mucha manifestación a favor de la independencia de Cataluña, pues querrá más jugar las cartas y volver otra vez a negociar con el presidente del gobierno para ver si pueden llevar a cabo otro tipo de independencia o de autonomía o meter cambios en la Constitución. Juanma, quedaba muy lejos el 9N cuando comenzamos a hablar de esto, pero es que el 9N es este domingo. Hemos visto cómo el Constitucional ha prohibido primero la consulta, luego ese sucedáneo de consulta de sacamos las urnas y que venga a votar quien quiera, y ahora nos encontramos con que es este domingo y el señor Mas dice que después del 9N quiere sentarse a negociar con Rajoy. Lo que hemos hecho siempre, ¿no? Yo creo que es un pulso más de la Generalitat al Estado de Derecho y donde la batalla legal, pues hoy en día, con los papeles encima de la mesa, la tiene perdida. Y es lo que tantas veces hemos hablado, ¿no? Esto tendría que haber tenido un punto de inflexión a partir del cual se tendrían que haber sentado y partir de lo que quieren hacer ahora. Sentarse con el gobierno central, bueno, y plantear pues las alternativas que dentro del marco constituyente se pueden alcanzar y no aventuras en solitario que al final lo que hace es que pagues un coste y un peaje alto, porque hoy en día también, si vemos la situación política en Cataluña, ha reventado. Lo decía también el líder de Esquerra Republicana, ¿no? Ya anunció también que la ruptura total con Mas, ¿no? De cara a las próximas elecciones
se tengan que llevar a cabo, y creo que ha sido al final un sacar pecho para nada. En fin, veremos qué pasa el domingo y la semana que viene lo comentaremos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Saben ustedes que llega la hora de conocer las noticias de Ceuta. Será después de los anuncios, hoy de la mano de Toni de la Cruz. Estamos de vuelta, en Gran Vía llega la hora de conocer las noticias de Ceuta con Toni de la Cruz. Toni, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Laura, buenos días a todos. Un estudio encargado por Ceuta Televisión a la empresa Infortécnica revela que el Partido Popular renovaría la mayoría absoluta en Ceuta en mayo de 2015. Eso sí, perdería 1 o 2 escaños. Coalición Caballas ganaría un concejal, el Partido Socialista podría ganar otro, dependiendo de la irrupción de Podemos, quienes, en caso de presentarse, obtendrían 2 escaños. En los políticos más valorados, el actual presidente Juan Vivas obtiene una puntuación de notable, aunque la percepción sobre la situación de Ceuta por parte de la ciudadanía es poco favorable. A la pregunta de si hoy fuesen las elecciones en Ceuta, ¿a qué partido votaría?, la mayoría de los ceutíes volverían a votar al Partido Popular, que obtendría 16 o 17 escaños, 1 o 2 menos que ahora. El segundo partido más votado sería Caballas, con 4 o 5 diputados, uno más que en 2011, aunque Fátima Hamed se fue del partido, por lo que se mantendría el número de escaños de hace 4 años. El PSOE aumentaría en un escaño su representación en el mejor de los casos, 3 o 4 por tanto, mientras que, a expensas de que se presente a las elecciones autonómicas y municipales Podemos, este partido irrumpiría en el arco parlamentario ceutí con 2 concejales. El 14% de los encuestados ha dicho que votaría en blanco o no votará. Según el estudio realizado en octubre para los ceutíes, los principales problemas de Ceuta son el desempleo, con una puntuación media de 31,8%, la inmigración con un 14%, la conexión marítima con un 8,2% y la corrupción con un 7,7%. El político mejor valorado vuelve a ser Juan Vivas con una puntuación de 7, siendo el máximo 10. González Pérez, el delegado, es segundo con un 5,1, Carracao tercero con un 4,9 y los menos valorados son Juan Luis Aróstegui con un 3,8 y Pedro Gordillo con un 3,7. Y hoy jueves, a partir de las 9:30 de la noche, Ceuta Televisión emitirá una interesante y extensa entrevista con Mohamed Ali. El representante de Caballas analiza muchas de las cuestiones de actualidad, entre ellas la situación de la frontera del Tarajal o la gestión de los comedores escolares. Les recomendamos que no se la pierdan y, para muestra, este pequeño avance. Nosotros coincidimos en muchos aspectos, no solamente de política local, sino sobre todo de política nacional. Y es cierto que hay una buena sintonía a la hora de hacer cosas, ¿no? Nosotros siempre nos había recibido institucionalmente y formalmente el delegado del Gobierno. Antes de empezar su mandato, este delegado del Gobierno a nosotros ni nos ha llamado, ni nos ha invitado, ni nos ha... nada. Nosotros no decimos no a la impermeabilidad, al contrario, ¿vale? Pero esa impermeabilidad debe ser compatible con el respeto a los derechos humanos. Una aduana comercial y nuestro ingreso en la Unión Aduanera no puede permitir este tipo de situaciones, ¿no? Como hay un comercio atípico, además lo llamamos todos atípico, transfronterizo, nadie sabe muy bien qué es eso, pues ahí están todas estas personas, pero no se puede hablar de dignidad. La gente que dice el Ministerio no es la gente que está en los comedores, el sistema de comedores que ha venido haciendo los colegios no es el que prevé el Ministerio. No sabemos si lo va a tener que pagar la ciudad. O sea, es todo tan desastroso que cuando uno lo plantea la gente no se lo cree. El grupo de sirios que acampaba en la Plaza de los Reyes ya está de nuevo en el CETI. Ayer desmontaron de forma voluntaria y pacífica el asentamiento que tenían instalado frente a la delegación del Gobierno. Precisamente fuentes de la Administración Central aseguran que ellos no han intervenido en la decisión de los sirios, que no se ha cedido a lo que se consideraba un chantaje. 6 meses, ese es exactamente el tiempo que ha durado la acampada siria en la Plaza de los Reyes, un asentamiento reivindicativo con el que este grupo de personas que huyen de la guerra en su país reclamaba pacíficamente ser considerados refugiados políticos y llevados a la península. En un primer momento fueron más de 90 las personas que ocupaban la plaza. Este miércoles ya solo quedaban 36 y finalmente han decidido desmontar las tiendas de campaña y regresar voluntariamente al CETI.
Este campamento ha estado rodeado por la polémica desde un primer momento, y es que las autoridades se oponían a la permanencia de los sirios en la plaza y varios han sido los capítulos de tensión, aunque la sangre nunca llegó al río. Sobre el regreso al CETI, algunas fuentes apuntan a que se les habría informado de que se les va a conceder el asilo y que solo tendrían que esperar a que se les comunique el traslado. Este extremo ha sido negado por delegación del gobierno, desde donde aseguran que no han tenido nada que ver con la decisión de los sirios, a pesar de que la administración se habría comprometido a agilizar los trámites para la concesión de asilo en un plazo no superior a 3 meses. Medio año después, la Plaza de los Reyes vuelve a recuperar su aspecto habitual y parece que todos están contentos. Y la abogada Carmen Perona presentará esta tarde a las 7 en el Salón Sindical de Comisiones su libro Práctica Docente, el derecho en defensa de tus derechos. En la conferencia Perona ofrecerá respuestas a temas de interés para el colectivo docente en un entorno social y tecnológico actual. Cuestiones como si puede un director acceder a los contenidos del teléfono de un menor sin el permiso de sus padres, o qué ocurre si un menor fuera del centro pero en horario lectivo sufre algún daño. Tus actos no se ven en la vía administrativa, sino que se ven... Eso es todo, Laura. Más noticias hoy al filo de las 8:30 de la tarde. Muchísimas gracias, Tony. Bueno, como veis, hoy es día de encuestas. Teníamos ese barómetro del CIS, también esa encuesta que encargaba Ceuta Televisión y que va a ser la primera que vamos a comentar. Hay que decir que no difiere mucho de la que presenta hoy el diario El Faro, que les comentábamos al principio del programa. Una pequeña bajada del Partido Popular y parece que esos escaños que baja el Partido Popular, Juanma, se los reparten entre PSOE y Caballas a la espera de esas otras formaciones que vayan apareciendo por el camino de aquí a las elecciones autonómicas. Sí, hombre, lógico, lo que te dejas por el camino pues seguramente va a engrosar las listas de cualquiera de las otras dos formaciones, pero bueno, sin lanzar las campanas al vuelo, ¿no? y cantar ya victoria, hay que ser prudente, hay que ser comedido. Los datos no son malos, pero los datos los que te obligan es, bueno, a seguir trabajando con la misma ilusión, a creer en el proyecto. Se pone de manifiesto, ¿no?, que después de todo el tiempo el que lleva el presidente Viva las riendas del gobierno de la ciudad, y a pesar de la coyuntura, ¿no?, por la que estamos atravesando actualmente, cuando todos los indicadores a nivel nacional, ¿no?, es una bajada en la intención de voto del partido y pérdidas importantes en algunas zonas geográficas, sin embargo en Ceuta se sigue manteniendo, pues digamos, esa estabilidad, ¿no?, que no viene nada más que a ser fruto y reconocimiento de una gestión que se viene llevando a cabo pues desde hace ya bastante tiempo. Es cierto que se han podido cometer errores, no hay ninguna formación política que en su gestión pues haya tomado decisiones pues que no hayan sido del agrado de todo el mundo, que puedan haber tenido problemas internos. No hay ninguna formación política que esté exenta de ellos, pero yo creo que los datos que hoy mostraba el periódico, como también se ha comentado aquí ahora mismo en el informativo, pues son reveladores, ¿no? Son reveladores de una confianza, de una influencia de casi un 60% del electorado, ¿no?, y un 32% de fidelidad del mismo, ¿no? Y yo creo que eso en el fondo se traduce en un reconocimiento a la gestión, en un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a los servicios que hoy en día goza la ciudad, y sobre todo en torno a una figura como es la del presidente Vivas, que si por algo se ha caracterizado ha sido por esa gestión y por ese mantenimiento, ¿no?, de esa paz social que debe siempre reinar para poder tener llevar a cabo pues ese trabajo, y eso al final pues redunda en ese reconocimiento por parte de la ciudadanía. El Partido Popular mantendría la mayoría absoluta, eso sí, perdería 2 escaños respecto a las pasadas elecciones autonómicas, 2 escaños que se repartirían, uno para el PSOE y otro para Coalición Caballas. ¿Cómo lo ves, Enrique? Bueno, Coalición Caballas, yo creo que según los datos salen... Uno respecto, perdón, porque esto hay que aclararlo, claro, porque ahora Caballas tiene 3, pero no, estamos hablando respecto
a su último resultado electoral, sí, antes de que abandonara la señora Fátima Hamed la formación, que eran 4, es decir, sería 1 sobre su resultado electoral de las últimas autonómicas. Perdona, Enrique. Sí, según alguna encuesta, me parece que lo que le dan, incluso que el PSOE subiría a Caballa, obtendría más votos que Caballa actualmente. O sea, lo que supone un cambio un poco de panorama, pues que el PSOE se convertiría en la segunda fuerza de Ceuta. Sube 5 puntos porcentuales y 6 décimas baja Caballas, creo. ¿Eh? Caballas se mantiene, son 6 décimas. Caballas se baja. mantiene, efectivamente. Lo único, el PSOE es el que sube. Claro, habrá que ver si hay una irrupción de algún partido como Podemos o algún partido como de izquierda y es posible que le arañe votos al PSOE también. Pero claro, vamos, la estabilidad la tiene el Partido Popular, claro. También se habla de la posible entrada en liza de partidos, no ya de corte hacia la izquierda, sino de corte hacia la derecha, como es Vox, que también habría que ver qué haría en este caso, si tendría algún tipo de incidencia en el resultado. Sí, sí, es posible que tuviese algún tipo de resultado, pero bueno, en la horquilla que maneja el PP, pues creo que puede perder alguno, puede perder uno, pero no creo que pierda más. O sea, la estabilidad estaría asegurada en la próxima legislatura, con los datos actuales. Parece, con los datos de estas encuestas en la mano, todavía quedan 6 meses para las elecciones autonómicas, pero sí parece garantizada la mayoría absoluta. Yo es que sigo pensando que la legislatura, o al final, bueno, no esta legislatura, sino todo, desde que se inicia la andadura con el presidente Viva, es obvio, ¿no? Es lógico que haya desgaste porque es que al final tú tienes que tomar decisiones y tienes que gobernar y tienes que afrontar coyunturas muy complicadas y tienes problemas internos y tienes que solventarlos. Pero es que al final Ceuta, siempre he dicho, Ceuta no, pues peculiaridades, por no definirlo de otra manera, Ceuta tiene que tener o necesita, ¿no?, de tener un gobierno, sobre todo el municipal, sólido y un gobierno estable. Y Ceuta, por esas singularidades, no, es una ciudad en la que no debe estar sometida a sobresaltos pasados, donde haya cambios de alcaldía, mociones de censura, inestabilidad política, transfugismo, pactos, ¿no? Yo creo que esta ciudad, la gente es suficientemente consciente de cuáles son las necesidades. La gente es suficientemente consciente de que aquí tiene que haber una simbiosis total con Madrid, con el partido que esté gobernando en Madrid. Y yo creo que el Partido Popular lo ha puesto de manifiesto encima de la mesa, tanto con gobiernos del PP en Madrid como con gobiernos del PSOE en Madrid. Yo tuve ocasión de estar con el presidente en un gobierno donde en Madrid estaba gobernando el PSOE y en Ceuta era el Partido Popular, en la delegación del gobierno estaba el PSOE, ¿no? Y la verdad que fue una legislatura, la pasada, donde se hicieron muchísimas cosas en la ciudad, ¿no? Esta legislatura es diferente, en la Plaza de los Reyes también está el Partido Popular y a los hechos nos remitimos, ¿no? Madrid también nos vuelve a dar su apoyo y su respaldo, y lo hemos visto el mes pasado en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que al final todo eso se traduce en que la gente tiene una madurez suficiente como para saber que Ceuta tiene que tener esa estabilidad política, y yo hoy por hoy creo que quien se la puede dar es quien está gobernando actualmente, ¿no? Insisto, con sus virtudes y sus defectos, que también los ha habido, ¿no? Y con mayor o menor relevancia, ¿no? Pero creo que ese es el reflejo, ¿no?, que recoge hoy en día la encuesta, y bueno, te hace ser optimista, pero bueno, hay que tener prudencia, moderación, y hay que seguir trabajando, como se viene trabajando pues hoy. Vamos con el que es el otro asunto de la jornada, que es la salida de los sirios que acampaban en la Plaza de los Reyes. Tenemos distintas visiones en la prensa local. Nos cuenta el diario El Faro: los sirios cambian la plaza por el CETI tras 6 meses de asentamiento y después de que su medida de presión no tuviera efecto alguno. Pero claro, esto es lo que nos cuenta el diario El Faro. Luego, si nos vamos a la portada de Ceuta al Día, pues tenemos una versión al menos un poco diferente. Dice: los sirios vuelven al CETI a la espera de cruzar el estrecho en breve como solicitantes de asilo. En fin, Enrique, lo que es una realidad es que han salido ya de la Plaza de los Reyes. Eso es la realidad, y que la Plaza de los Reyes pues está otra vez para disfrute de los ceutíes. Es lo más importante de esto.
no sabemos si saldrán inmediatamente, como se comenta en el pueblo, o tardarán un poco más en salir del CETI, pero vamos, lo que es verdad es que se han trasladado y que ya está limpia la plaza de los Reyes. Juanma, ¿te sorprende que de pronto ahora hayan decidido abandonar la plaza de los Reyes y volver al CETI? Lo digo porque, bueno, Ceuta el día dice que están esperando a ser trasladados en breve a la península como solicitantes de asilo. Igual es que estas personas tienen algún tipo de información ya sobre si se les concede el asilo o no y si van a salir hacia la península, y por eso han decidido salir de la plaza de los Reyes. No, yo creo que esto es al final el fruto del trabajo de las dos administraciones, tanto la local, ¿no?, como con el presidente Vivas y la plaza de los Reyes con el delegado del gobierno, ¿no?, que al final, bueno, tienen que poner los puntos sobre las IE y en Madrid pues habrán tenido que mover seguramente fichas a la demanda que se venía produciendo por parte del asentamiento que había de Sirio en la plaza de los Reyes. A mí me satisface que se haya acabado ya con esa condición infrahumana, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en la que estaban allí esas criaturas, ¿no?, durmiendo en las intemperies, los niños jugando en la plaza, ¿no? Eso creo que para ninguna persona de bien era fruto de que se pudiese alegrar de esa situación, ¿no? Yo me alegro que hayan salido, me alegro de que haya habido por parte de las instituciones ya una respuesta, y que cuanto antes sea cierto que se van a trasladar creo que son centros de internamientos para solicitudes de asilo en la península. Creo que van a Madrid y a Valencia, ¿no? Me gustaría que se hubiese resuelto mucho antes, ¿no?, y no hubieran tenido que pasar ahí un verano en la intemperie, ni las lluvias del otro día en la intemperie, ¿no?, porque al final son seres humanos que están ahí también sufriendo, ¿no?, porque las condiciones en las que estaban no son las condiciones más dignas, ¿no?, y sobre todo los más pequeños, ¿no?, que estaban ahí pues aguantando que la burocracia diera al final una salida, ¿no? Yo me gustaría que si se suceden episodios de este tipo, pues que en el futuro, porque la burocracia sea mucho más ágil, ¿no?, y que bueno, que estas personas que piden sus derechos de asilado o de refugiado, pues bueno, porque se les tenga en cuenta como personas que son y se les dé una solución. Pues con esto ponemos punto y final al programa de hoy. Juan Manuel Doncel, muchísimas gracias por habernos acompañado este jueves. Enrique Palomino, muchísimas gracias, y a partir de ahora ya te esperamos los jueves aquí para comentar la actualidad. Esperamos que esté también Pablo Matés, que es quien nos suele acompañar los jueves, y tener la visión de los tres en esta mesa. Nosotros hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta porque vamos a hablar de literatura y lo vamos a hacer con Manuel Cantera, que es escritor, no se lo pierdan. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía y saben que los jueves habitualmente tenemos una entrevista y yo hoy tengo el placer de presentarles a Manuel Cantera. Bienvenido. Bien hallado. Que viene en esta ocasión a presentarnos otra vez una novela. Ya hablamos de Vidrio Topacio en su momento y ahora vamos a hablar de Techos Redentores. Cuéntame qué es Techos Redentores y de qué trata. No nos desveles todo para que la gente lo lea, pero ¿de qué trata Techos Redentores? Bueno, pues Techos Redentores es una novela de mujeres. Las protagonistas, todas las protagonistas son mujeres. Son 6 novelas dentro de una novela. Es decir, cada una de las protagonistas tiene su propia novela, está escrita en primera persona cada una de ellas, y son mujeres que pueden resultar ser paradigmáticas o prototípicas de tipos de mujeres que existen ahora en la sociedad occidental, en la sociedad española, y que antes no existían, eran más uniformes. Manuel, ¿por qué te has decidido a hacer una novela de mujeres? Pues entre otras cosas porque las mujeres han pasado, tradicionalmente, las mujeres solamente representaban 2, 3 papeles en la sociedad patriarcal, ¿no? Y una de las cosas que demuestra que la mujer ha alcanzado, o está alcanzando al menos, un papel protagonista en la sociedad actual es que ya hay más prototipos. Antes, en la sociedad tradicional, por decirlo de alguna manera, la mujer o era la mujer buena o la mujer mala. La mujer mala
La mujer buena tenía que ser la mujer buena, no había vuelta de hoja. La mujer mala podía ser mala desde dos puntos de vista, desde no he tenido más remedio y entonces pues caía la mujer mala, caía en la prostitución, en la delincuencia, o era la mujer lista, sobre todo en determinadas sociedades, más bien mediterráneas que occidentales, bueno, mundiales, porque me estoy acordando ahora, hablo, y era la mujer bruja, la mujer lista, la mujer que podía equipararse con el hombre, o sea, que no estaba al servicio del hombre, como por ejemplo las prostitutas, ¿no? Sino, pues me estoy acordando ahora mismo, me ha venido a la cabeza una película increíble, buenísima, que ahora son los 50 años de su salida al mercado, una película que se llama Onibaba, de Caneto Chindo, donde las mujeres tienen que jugar ese papel, uno de los dos, o ser objetos sexuales o ser brujas, y si no, ser buenas. Y sin embargo, en la sociedad actual eso ya no es así. No, ahora las mujeres juegan tantos roles como puedan jugar los hombres. De hecho, aquí son 6 hermanas, tienen los mismos condicionantes genéticos, se han educado en el mismo colegio, en la Inmaculada, en Ceuta, aquí, y sin embargo son 6 personajes absolutamente diferentes. O sea, cada una de ellas representa, pues no es que represente, pero podría identificarse con un prototipo de mujer que va desde la mujer abnegada, cuya función es ser madre, hasta la mujer solidaria, hasta la mujer independiente, hasta la mujer cara dura, la mujer delincuente, cualquier... O sea, se me han ocurrido 6, podrían haber salido ya cientos, porque hay tantos roles femeninos como roles masculinos hay. Mientras que hasta hace poco, quitando una literatura muy especializada en mujeres, pero que al final volvían a ser lo mismo, como por ejemplo me estoy acordando, por ejemplo, de las hermanas inglesas, ahora no me acuerdo del nombre de ellas, Cumbres Borrascosas, etcétera, donde siempre está alrededor de ser la mujer buena o la mujer mala, la mujer buena o la mujer mala. Aquí ya no, aquí... Una cosa que le va a gustar a la gente, tú lo has dicho, educadas en el mismo colegio, en el Colegio de la Inmaculada, aquí en Ceuta. Hombre, a la gente de Ceuta que esto se desarrolle en su ciudad le tiene que gustar. ¿Por qué decides centrarlo aquí? Le tiene que gustar a todo el mundo. Los paisajes en literatura, los paisajes en el arte son meros accidentes. Yo lo hago porque... es mi ciudad de adopción, llevo ya más de la mitad de mi vida viviendo aquí y aunque no la conozco bien, la conozco mejor que, por ejemplo, Brooklyn, entonces no voy a centro, es por comodidad. Yo creo que los personajes no son indispensablemente ceutís, ayuda a comprender la gente que domine Ceuta, pero aparte de determinadas anécdotas, yo pienso que Ceuta es tan universal como pueda serlo Manhattan. Manuel, yo te tengo que preguntar una cosa, porque cuando tú me mandaste a mí el dossier sobre el libro y sobre ti, a mí hubo una cosa que me llamó mucho la atención. ¿Qué es esto de cascarrabias? Yo te tengo aquí sentado, yo no te veo una persona cascarrabias a ti. Bueno, no he venido aquí a rabiar. Sí, soy cascarrabias, me considero un cascarrabias porque es lo único que la sociedad me permite ser ya. Es decir, yo a lo mejor hace 30 años, 40 años, podía tener todavía una serie de ilusiones de cambiar el mundo, de arreglar algo de lo que no me gusta. Ahora ya solamente me queda rabiar. Es lo que pueden llamar los indignados. Rabiar y escribir, Manuel, porque vamos... Sí, pero escribiendo no se cambia el mundo. O sea, lo único que puedes hacer escribiendo es llamar la atención sobre las cosas que están mal y confiar en que las generaciones sucesivas que vienen con más fuerza de la que a mí me queda, pues puedan hacer algo. Hombre, eso en cierta manera también es cambiar un poco el mundo, el que venga, lea y tenga esas ganas de cambiarlo, bueno, ¿no? Sí es... yo por lanzar el mensaje optimista. Ojalá, me encantaría, o sea, si pudiera influir de alguna manera entre la gente que viene detrás de mí para
para que tomen un relevo de algo. Yo no lo he hecho, es decir, yo en ese aspecto, cuando acabe mi vida, será un fracaso, porque no he hecho nada por cambiarlo, he creído que era más fácil, o he creído que con la ironía se llegaba, y no. Con la ironía no se llega a ningún lado. Yo hay una cuestión que me gustaría preguntarte, que es la que tiene que ver con el mundo editorial, porque, claro, hoy en día esto no es tan fácil. Uno llega, escribe y le publican un libro. En tu caso, ¿cómo es este proceso? Pues mira, en mi caso este proceso, mi contacto con el mundo editorial ha sido tal que yo escribiendo desde que recuerdo, desde que estaba en el bachillerato, yo ganaba concursos de redacción, etcétera, bueno, en fin, cosas de yo siempre he querido escribir, bueno, siempre he querido ser un artista polifacético. Mario Vargas Llosa, cuando vino a Ceuta, decía que él de joven quería ser escritor francés. Yo, como Concha Velasco, yo quería ser artista, o sea, lo mismo pintar que hacer cine, que escribir, es decir, tenía una vena que me cogía todo el cuerpo de arriba abajo y era la vena artística. Ahora bien, cuando no naces en determinados ambientes que te favorezcan, pues vas aplazando estas cosas hasta otros momentos, entre otras cosas porque tienes que comer. Yo he tenido que ganarme la vida con profesiones maravillosas, con profesiones envidiables, pero que no era lamentablemente ser artista. Yo escribía en aquella época, me gastaba un dineral en fotocopias y lo mandaba a editoriales de Madrid, de Barcelona, y me contestaban, bueno, lamentablemente, bueno, me decían, mire, usted no es nadie, ¿eh? Me lo decían con buenas palabras, pero me decían, usted no es nadie, no nos interesa, ya está. Yo lo dejaba y decía, bueno, yo me dedico a lo mío. Bueno, pues cuando uno se jubila, cuando se va dando cuenta de que el tiempo va pasando y que ya no te queda tiempo, dices, es que quiero publicar, ¿no? Y entonces empiezas a luchar, a lo mejor ya no trabajas, ya estás jubilado, luchas, Vidrio Topacio lo conseguí, se publicó, me fue bien, a la gente le ha gustado, yo no me puedo mover de Ceuta por circunstancias personales, el público de Ceuta me ha dicho que le ha gustado, que les ha gustado, entonces estoy contento. Escribo otro libro y voy otra vez confiando en mi buena suerte y veo que es muy difícil, que ha habido una crisis y que todo está mal. Y que bueno, me recuerdan que es que las editoriales son negocios, como todos, y que tienen que vender, y que bueno, pues no eres nadie, de nuevo sigues siendo nadie, y sin embargo hay una demanda editorial para determinados autores, entre los cuales no me cuento. Y pues dices, en vez de decir, bueno, pues me pongo a trabajar en lo mío y hasta que escriba la siguiente novela y me vuelvan a decir que no, etcétera, pues dices, hombre, ha salido una cosa que es lo que nos uniforma, que es Internet, nos ha uniformado, ha hecho que los escritores policíacos tengan que ser suecos, daneses, islandeses o fineses, no se puede ser escritor policíaco y ceutí, entonces, esperando ese momento, pues dices, antes había una serie de escritores minoritarios, para públicos minoritarios, que encontraban su puesto, igual que había unos cines de arte y ensayo que en vez de tener 4.000 butacas, tenían 60 butacas. Yo a lo mejor me hubiera encontrado más cómodo si hubiera llegado a ser director de cine, exhibiendo en el Pompeya o en el Rex, mejor que en el Palacio de la Música, mejor en un cine de 60 butacas, donde exhibían Onibaba, por ejemplo, que en un palacio de deporte. Bueno, lamentablemente esas editoriales parece que van desapareciendo, ya no existen. Entonces, curiosamente, ese fenómeno que ha uniformado la literatura y que ha hecho que la literatura sea tan global, pues te permite ser un escritor minoritario también, un escritor. Cuando un escritor no es de mayorías, en vez de decir que es minoritario, aspiras a decir que eres un escritor de culto. Bueno, eso lo tienen que decir los demás. Yo aspiro a eso, por no decir que a un escritor de minoría. Entonces, pues ese mismo soporte que un poco ha hundido el mundo editorial, uniformándolo, es el que te permite de alguna manera tener tu producto que no es de mayorías,
en exhibición para que alguien de repente quiera y lo compre. Esto es lo que ahora mismo se llama la mayor librería del mundo, que es Amazon. Entonces yo he publicado en Amazon en formato digital. A los pocos días de publicar en formato digital se me ofreció la posibilidad de publicar en papel también en Amazon. Está ya en Amazon, tanto en papel como en digital. Y curiosamente, lo que son las cosas, pues después de estar en Amazon, una de las puertas a las que yo consideraba que ya estaban cerradas, pues me han dicho, bueno, pues sí que nos interesa el libro, vuelve a ser la editorial Alulia, la misma que publicó Vidrio Topacio, en fin, ha entrado un poco en la dinámica de esos escritores minoritarios. Bueno, aunque seas minoritario, aunque no seas nadie, eres nuestro, porque ya publicaste Vidrio Topacio y nos interesa. Y parece que sí, que va a salir también para su venta en librerías. Yo, de todas formas, había tenido la suerte de que ha habido alguna librería en Ceuta que se había ofrecido, porque parece que hay gente que le da miedo comprar por internet, por si le estiman, etcétera. En Amazon es todo lo contrario, más bien les puede estimar, porque son un poco como al principio era el Corte Inglés, que con tal de no discutir con el cliente, te devuelven el dinero, te cambian el producto, etcétera. Pero bueno, en Amazon hay gente que le da miedo dar tarjeta de crédito, dejar el número del teléfono, etcétera. Entonces, pues ha habido algún librero de Ceuta que amablemente me recordaba de Vidrio Topacio y me había dicho, tú no te preocupes que yo me encargaría de comprar en Amazon. Parece que no va a ser necesario explotar a esta buena gente, porque van a tener su canal de distribución habitual de librería, etcétera. No lo puedo asegurar todavía taxativamente, pero si ya me atrevo a decirlo es porque casi que seguro que sí. Manuel, en cuanto sea seguro, avísanos para que nosotros podamos anunciarlo también, ya que te hemos traído aquí, nos estás contando cómo es el libro y todo. Bueno, pues poder decir, oye, que ya está publicado en papel, como... Bueno, en papel ya está, sí, en librería. En librería, exactamente. Y ya se puede adquirir en las librerías. Yo tenía una duda cuando te escuchaba hablar de Techos Redentores y comparaba con Vidrio Topacio. Vidrio Topacio era una novela muy detectivesca, muy thriller, y ahora parece que has decidido hacer otra cosa. No he decidido. O sea, ya te he contado antes que yo soy un escritor recién publicado, pero tengo ya un largo recorrido, es decir, he ganado incluso premios literarios de estos que no conllevan la edición, gané cosas con el Grupo Planeta, fui finalista en un Villa de Bilbao, en un momento en que el finalista no publicaba, etcétera. Es decir, he tenido una mala suerte proverbial, tengo mucho en el cajón. Esta novela es nueva. Es decir, ahora mismo estoy publicando lo nuevo porque igual que una madre a quien quiere es al que está dando la teta, pues yo al que quiero es al último. Pero vamos, el thriller y la saga de Nacho do Cabo del detective sigue. Vamos, sigue como para dentro de poquísimos meses. O sea, la siguiente novela de Nacho do Cabo ya está registrada. Yo ya espero solamente poder exhibir mi copyright y que nadie pueda decirlo, porque ya viendo en el mundo en el que vives de piratas y todo esto, que a mí no me importa que haya lectores piratas, ya lo digo de antemano, porque lo que un artista quiere es ser oído, ser leído, ser escuchado, ser visto. Me acuerdo que la pobre Alaska, no solamente pobre por estar casada con quien está casada, sino la pobre Alaska, porque lo ingenua y lo incauta que era, me acuerdo que dijo, yo no me importa que a mí me graben en casete y que me copien mis discos, porque yo lo que quiero es que mis discos sean oídos por toda la gente, puedan pagar los discos o no lo puedan pagar. Y la hicieron retroceder inmediatamente porque la industria del disco le dijo, oye guapa, si vuelves a decir una cosa así, o mejor dicho, si mañana no te retractas en el mismo medio en el que hablaste ayer, no publicas más discos. Y se tuvo que retractar. Pero la opinión de Alaska quedó bien clara. Y la opinión de los artistas es los artistas. A un artista lo que le molesta es que alguien se enriquezca con su trabajo. Pero no le molesta, no creo que haya ningún artista en el mundo que le moleste que alguien acceda
a su obra por cualquier medio. En cualquier caso, Manuel, a ti las empresas distribuidoras, las empresas editoras, regañarte mucho no van a poder, porque ya hemos visto que tú te lo guisas, tú te lo comes, lo publicas en Amazon. A ti no va a poder regañarte nadie como Alaska, ¿eh? No creo que le interese, no creo ni que se enteren de mis opiniones, vamos, pero vamos. ¿Qué es lo que tienes en mente? Ya nos has dicho que esa siguiente novela detectivesca está prácticamente lista, es decir, que a los que les gustara Vidrio Topacio que estén muy atentos porque en unos meses va a estar ahí, pero ¿qué más tienes en mente? ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? Hombre, pues a mí me gustaría, que ya venga, vamos a pedir, como estamos en la televisión. Hombre, claro, aquí por pedir que no quede. Hombre, a mí me gustaría ir sacando una novela de Nacho Docabo, una novela de las que tengo en el cajón. Es decir, sí que, o sea, Nacho Docabo es un personaje que me cae muy bien, porque es un personaje elemental, es un chico de barrio, es un chico paleto como yo, es decir, que todavía tiene la capacidad de asombrarse y de quedarse con la boca abierta, mirando un escaparate, descubriendo una pantalla de plasma, con el último iPhone, con cualquier cosa. Es decir, yo soy así. No es que viva para comprarme el último iPhone, ni para comprarme una pantalla de plasma, pero sí que quiero que la tecnología me impacte, sí que quiero que el mundo me sorprenda con cosas agradables. O sea, me encantaría que mañana la noticia fuera yo quedarme con la boca abierta pues porque se cura el cáncer, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. La humanidad, pese a la gente que nos pone, pese a esos seres humanos que con tal de enriquecerse y de seguir vendiendo televisiones obsoletas, etcétera, 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 lo intenta impedir, la humanidad va siempre hacia adelante. Y tu personaje se sorprende como tú, ¿no? Sí, mi personaje es un personaje que va a venir por segunda vez a Ceuta, no puedo contar más. O sea, que le gustó la primera, ¿no? Porque va bueno, a venir por o a lo mejor es un personaje que le pasa como a mí, que no le llaman, no le han llamado. El único caso que ha tenido célebre hasta ahora ha sido de Ceuta y vuelven a Madrid, pero vamos, va a ser absolutamente ya estrambótico, entre otras cosas porque a mí, como español, el sacar las cosas de madre, de quicio, la picaresca y todo esto, me muevo como pez en el agua, me gusta, ¿no? Entonces, yo, independientemente de la gente que invita a Torrente a sus películas, pues admiro a Torrente, evidentemente, y me parece una manera de analizar la sociedad española absolutamente brillante, ¿eh? Entonces, en ese aspecto, no es que yo siga la estela de Torrente, porque creo que Torrente tiene su personalidad y yo tengo la mía, sin necesidad de recurrir a ella, pero un poco va por esa línea, ¿no? Entonces, volvemos a hacer un poco de historia, de estar en otra generación, en otra época, en los años 70 va a ser, y tal, pero esto lo haremos cuando toque hablar de esa novela. Bueno, pues con esto vamos a llegar al final, recomendándole a la gente que, para empezar, si no ha leído Vidrio Topacio, que lea Vidrio Topacio, para continuar, que tiene Techos Redentores, fresquita, que está ahí y es una historia de mujeres que eso hace falta muchas veces. Ya está bien de hablar siempre de chicos, bueno, hablar un poquito de mujeres y de esos distintos tipos de mujeres, y luego pues dejarles con la miel en los labios, como has hecho ahora al final con esta nueva... Bueno, la novela más divertida, la más completa es Techos Redentores. Lo otro es una serie. Ahora, Techos Redentores es una novela de sentimientos. No es una novela sentimental, pero es una novela de sentimientos. A los que les guste llorar a chorros y reírse a carcajadas, que pillen Techos Redentores. Pues eso es lo que hay que hacer, Manuel Cantera. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar siempre tan dispuesto a atendernos. Muchísimas gracias por aguantarme lo pesado que soy y venir tantas veces como me dejáis venir. No. Esto, cuando son cosas como estas, cuando son iniciativas como estas, cuando es gente que se lanza, que escribe, que es artista como tú, es un placer. O que se crea artista, por lo menos. Es un placer, es un placer teneros aquí. Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias. Nosotros nos vamos ya, saben que volvemos mañana en apenas 24 horas con nuestra tertulia de sindicatos y con nuestra sección de ocio. No se lo pierdan, hasta mañana, adiós.